Sabemos que están todos en sus casas, reunidos, viendo esto. Esperamos que sea un tiempo de edificación para ustedes y tengamos un tiempo para dar a nuestro Señor. Así que vamos a partir orando antes de partir con esta alabanza. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo y ayúdanos a reflexionar, llévanos a tu palabra, papá, y a entender el sacrificio que hiciste por nosotros, Jesús. Gracias te damos por este tiempo que podemos pasar en familia y te ruego que tú bendigas a nuestra iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo de ti, cielo y tierra te adoran.
Señor y reina el poder. Habrá las tinieblas y la luz creó. ¿Quién es como Él y por siempre será? Él viene en poder a clamar a su
Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo aquí. El cielo.
ti toda la gloria. Nos postramos delante de ti, Jesús, reconociendo que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, papá. Que tú te levantaste de la muerte, que tú te levantaste de entre los muertos, Señor, que tú fuiste el primogénito de la resurrección, y que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Cantemos una vez más: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es para siempre. Te exaltamos en este tiempo, papá.
Recibe toda la alabanza y toda la adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola queridos hermanos, feliz domingo de resurrección. Qué maravillosa alabanza, qué hermoso tiempo de alabar a nuestro Señor en este día tan especial. Qué hermosa selección de canciones. Muchísimas gracias al equipo de alabanza. Y para seguir con nuestro culto, queremos orar y queremos abrir este culto con oración, dándole gracias a nuestro Dios. Amén. Señor, gracias por este maravilloso día en el que tú resucitaste, Señor. Sí, Señor. En esa cruz vacía, Señor, victoriosa, vemos, Señor, que tú ascendiste, Señor, al trono, donde estás con el Padre, Señor, y agradecidos, Padre. Agradecidos porque nosotros tenemos esa misma posibilidad de resucitar, Señor, y estar Aleluya. algún día contigo, Señor. Sí, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre, porque tú, Señor, hiciste todo ese sacrificio, Señor, para que nosotros pudiéramos ser redimidos, Señor, para que nosotros tuviéramos vida eterna, Señor. Y estamos felices de celebrar, Señor, tu victoria, Señor, tu triunfo sobre el mal, Señor. Amén. Alegres, felices, dichosos, queremos empezar este culto, Señor, honrándote de todo corazón. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, preciosa. Bueno, y ahora vamos a la palabra del Señor. Y hoy día, por supuesto, vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a hablar de las mordidas del diablo. ¿Por qué? Porque estoy completamente convencido de que el poder de la resurrección fue precisamente lo que nos dejó el Señor para poder vencer a muchos enemigos que tenemos del crecimiento espiritual y que vamos a llamar hoy día las mordidas del diablo. Entonces comenzamos con este pasaje tan importante de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26. Dice así el apóstol Pablo: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Qué pasaje tan potente. Así va terminando Pablo esta carta de 1 Corintios, y lo hace con esta verdadera alabanza a la resurrección de nuestro Señor y lo que esto significa para nosotros. Hoy vamos a hablar de ese poder de la resurrección de nuestro Señor en cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús es el hecho, es la verdad y definitivamente la doctrina más importante del cristianismo. Cambió la historia, pero a veces no sabemos qué tiene que ver realmente con nuestra vida diaria. Todo verdadero cristiano, estoy seguro, va a confesar que Jesús resucitó, pero no estoy claro de que todo cristiano sepa aplicar ese poder, sepa aplicar esa verdad, ese hecho a la vida cotidiana y en particular a su desarrollo, a su crecimiento espiritual. En este pasaje de 1 Corintios 15, Pablo nos dice un par de cosas de suma importancia. En primer lugar, nos dice que Jesús es las primicias de los que resucitaron. Y eso no significa, eso dice que va a venir una cosecha mucho mayor después, porque Jesús es el primero de una cosecha mayor de resucitados, y entre esos vamos a estar nosotros. ¿Cuándo? Él dice cuando Cristo regrese. Él es la primicia, pero cuando Él regrese, todos nosotros con Él seremos parte de esta gran resurrección. Pero al mismo tiempo, y en segundo lugar, nos dice que cuando Jesús venga a instaurar su reino,
en los versículos 24 y 25, el último enemigo, el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Y eso nos dice algo sumamente importante, porque claro, en el presente la muerte todavía nos molesta, nos atormenta con su aguijón, como dice el apóstol Pablo. La muerte tiene un aguijón y claro, mueren nuestros seres queridos, vamos envejeciendo y eso no tiene ninguna gracia. Y al ir envejeciendo, claro, uno a lo mejor aumenta en sabiduría, en conocimiento, pero el cuerpo se va deteriorando porque nos vamos acercando a la muerte. Y eso no es agradable. En otras palabras, la muerte sigue teniendo sobre nosotros, aún siendo creyentes, un aguijón, una molestia. Y Pablo nos dice que ese enemigo postrer, ese último enemigo, va a ser derrotado cuando Jesús regrese por el poder de la resurrección. Pero lo que hoy quiero trabajar con cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, con todos los que están viendo esta grabación, es que si Pablo dice que hay un enemigo último, postrer, que va a ser derrotado, significa que a través de nuestras vidas tenemos que poder derrotar por ese poder de la resurrección a muchos otros enemigos. Claro que sí, hay muchos enemigos de nuestro crecimiento espiritual, los hay. Y hoy quiero trabajar con ustedes un contraste muy interesante que hay en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, a través de dos personajes que son sumamente famosos, Abraham y su sobrino Lot. El contraste que vemos en la vida de estos dos personajes nos va a servir mucho para entender que hay enemigos de la vida espiritual que tenemos que vencer. Y si Abraham, en este caso, pudo vencerlos ya en el Antiguo Testamento por su fe, recuerden que todavía Jesús no había resucitado en ese tiempo, entonces ni siquiera había venido. Entonces, por su fe y la presencia de Dios que eso garantizaba en su vida, si ya con eso pudo vencer a estos enemigos, mientras Lot permaneció con la mordida del diablo en su vida en muchos aspectos y derrota tras derrota, como vamos a ir viendo, va hacia abajo el pobre. Entonces, si Abraham pudo, nosotros en el presente, por la misma fe, más el poder de la resurrección, sin duda podemos tener mucho mayor éxito. Eso es lo que vamos a ir viendo y veremos que Lot comenzó muy bien en realidad. Y eso es lo primero con que nos vamos a detener un momento. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios le dijo, mientras él habitaba en Ur, que saliera, que se fuera de allí, y que viniera a la tierra que se llamaba de Canaán. Pero él salió con toda su familia, toda su parentela, incluyendo a Lot. Y salió hacia el camino los llevaba hacia una región de Harán. Allí murió su padre, Taré, y permanecieron en Harán un tiempo, pero después Abraham continuó el viaje hacia Canaán como Dios le había dicho. Y entonces partieron de Harán hacia Canaán. Eso es lo que nos dice este pasaje. Pero de paso, así como de paréntesis, nos da este dato tan importante, que su sobrino Lot decidió acompañarlo en esta aventura de la fe. Es decir, teniendo riquezas, teniendo posición, teniendo nombre, teniendo un lugar para habitar, teniéndolo todo, Abraham decidió obedecer la palabra del Señor y embarcarse en una aventura de la fe. ¿Por qué lo haría Lot? Lot lo hizo siguiendo a su tío porque creyó que de verdad el Señor le había hablado a su tío y que creerle a Dios y seguir el camino de la obediencia de Dios iba a ser tremendamente beneficioso para su vida. O sea, estamos hablando de un hombre que le cree a Dios también, Lot. Un hombre que se está embarcando a través de la fe en una aventura. Un hombre que es un verdadero creyente. Eso es Lot al inicio de su vida. Es un buen inicio.
Me recuerda a un aspecto que yo viví hace muchos años. Cuando mi tía Mirta, que ahora está con el Señor, conoció a Jesús por medio de la fe, fueron unos hermanos que le compartieron y por supuesto la invitaron a la iglesia. Pero la iglesia quedaba un poco lejos. Y entonces ella me pidió a mí, que yo era su sobrino regalón, y me dijo, Encito, ¿puedes acompañarme a la iglesia? Mira, me da un poco de susto ir sola, además el culto es de noche, acompáñame por favor. Y yo, de pura gentileza, sin intención de ir a la iglesia, decidí acompañarla. Pero el hecho de estar ahí, escuchar la palabra, escuchar los himnos, llegó a mi corazón. Y lentamente empecé a quedarme. Y poco tiempo después, unos pocos meses después, escuchando la palabra y qué sé yo, en un campamento en realidad fue, yo mismo entregué mi corazón al Señor. En ese sentido me siento como Lot. No era para mí el llamado original, sino para mi tía, pero el llamado de Dios al final es para todos los que quieren oír. Entonces yo llegué así de copuchento solamente, pero finalmente la palabra caló también en mi vida, acepté al Señor y aquí estoy, predicándoles ahora a ustedes. Así son las cosas de Dios. Lot tuvo entonces un buen inicio porque creyó a Dios, se arrimó a buen árbol y cuando uno se arrima a un buen árbol, lo cobija buena sombra. Y eso es lo que le pasó a Lot. Sin embargo, la historia continúa y eso es lo que quiero mostrarles, lo que fue pasando. Comienza la historia de estos dos hombres, de estos dos patriarcas, porque Lot tenía sus propios siervos, tenía su ganado, tenía sus cosas, y Abraham lo propio. Entonces resulta que llegó el momento donde había demasiado, eran demasiadas las posesiones que tenían, y ocurrió este evento que tenemos en Génesis capítulo 13, versículos 8 al 11. Leamos los primeros versículos. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Tantas eran las posesiones que los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a tener altercado, porque ambos necesitaban pasturas, ¿no es cierto?, y necesitaban agua para su ganado. Pero cuando ellos estaban en Canaán, ellos no poseían todo y habían habitantes originales. Entonces, claramente, los habitantes originales habían seleccionado la mejor parte. Habían decidido habitar en la parte que más les convenía, donde estaban los mejores pastos, las mejores aguas, etc. Por tanto, Lot y Abraham podían quedarse donde podían. Y eso de escoger lo que quedaba, en algún momento les pasó la cuenta y como ellos crecieron en posesiones, ya la tierra, lo que les quedaba, no era suficiente para acogerlos, para poder sustentarlos a ambos. Entonces comenzó este tipo de altercado y tuvieron que decidir separarse. Abraham era el mayor, claro, el mayor en el sentido de que era el que había recibido el llamado de Dios. Por lo tanto, tenía todo el derecho de decir a Lot, mira Lot, yo estoy aquí porque Dios me mandó y tú, la verdad es que te fuiste a la Cochihuahua. O sea, tú Lot te viniste de polizón, de colado. Está bien, eres un hombre de fe, lo respeto, pero aquí el llamado soy yo. Así que yo escojo lo que yo quiero y tú verás qué haces. Ese podría haber sido perfectamente la actitud de Abraham. Pero Abraham hizo algo totalmente diferente. Le dijo a Lot, no peleemos,
somos hermanos. Hasta ahí suena bien, pero no es más que palabras de buena crianza. Pero después le dijo, mira, toda la tierra está delante de ti. Escoge lo que tú consideres que es lo justo, lo que a ti te convenga, y yo me iré al otro lado. O sea, le dio todos los derechos, cedió los derechos a Abraham. Eso, hermanos míos, es una actitud de fe. En cambio, Lot hizo algo completamente diferente. Dice la Escritura que él levantó los ojos, miró, vio lo que más le convenía y se dejó vencer por la avaricia. Y lejos de pensar en su tío, lejos de pensar que él tenía el derecho, lejos de pensar que podrían compartir un poco más, de hacer un esfuerzo, él simplemente pensó en lo que más le convenía a él y dijo, tío, yo escojo ese sector, donde están las mejores aguas, donde está el pasto, y tú te quedarás por aquí en los montes donde puedas. A mí me da lo mismo, y yo me voy. Eso, hermanos míos, es una mordida del diablo. Se llama avaricia, y es algo con lo que todos nacemos. No es algo que se nos mete en la sangre cuando alguien nos enseña. Nacemos con esto. Es parte de nuestra naturaleza caída. ¿Por qué Abraham pudo vencer eso en este momento? Por una razón muy sencilla, mis hermanos. Porque él le creyó a Dios. Porque si el Señor lo había sacado y le dijo a Abraham, toda esta tierra yo te la daré. Abraham creyó eso y dijo, bueno, toda la tierra es mía. Entonces no tengo que luchar por ella. No necesito ningún altercado. Puedo tener paz porque mi Dios me dará esta tierra cuando Él estime que es el momento oportuno. En cambio, Lot razonó al revés. Yo tengo que velar por mi prosperidad. Yo tengo que velar de alguna manera con mi ingenio, con mi astucia, con mis estrategias. Tengo que lograr obtener lo que necesito para vivir. Y si otros se tienen que fregar para eso, mala suerte. Hay uno entonces que se dejó vencer por esta mordida del diablo que se llama avaricia, este enemigo de nuestro crecimiento espiritual. Y hay otro, Abraham, que venció. Y él venció por medio de la fe. La avaricia, la codicia, mis queridos, son mordiscos del diablo y solo se pueden vencer por esta fe que le cree a Dios y en nuestro tiempo, además, por el poder de la resurrección que está puesta a disposición tuya y mía para que entonces nuestra fe tenga toda la potencia necesaria para hacer de la palabra de Dios nuestra guía. ¿Me va siguiendo? Siguiente situación. La segunda derrota de Lot y, por tanto, también la segunda victoria de Abraham. Ahora estamos en Génesis capítulo 13 todavía y vamos a leer del versículo 12 hasta el 18. Abraham, dice, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Saltamos al versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje? Después que se apartaron, parecía que Lot, evidentemente, desde el punto de vista humano, había hecho un buen negocio e iba a prosperar muchísimo. Abraham, en cambio, bueno, tendría que arreglárselas y quién sabe cómo le iba a ir. Pero el texto nos dice que enseguida Lot comenzó a tomar otra mala decisión. Y es que comenzó a mover sus tiendas cada vez más cerca de la ciudad de Sodoma.
Y el texto nos dice así como de paso que era un lugar terrible, un lugar que Dios a la postre destruyó. Era un lugar de gente sumamente perversa, gente que dice malos y pecadores contra Jehová. Es decir, nos está advirtiendo que la decisión que está tomando Lot es pésima y que va a tener serias consecuencias. A la larga, no solamente se fue acercando a Sodoma, sino que Lot terminó viviendo dentro de la ciudad. Mientras tanto, Abraham permaneció donde estaba, en el monte, vio que se iba Lot, su sobrino, a la mejor parte de la tierra y seguramente se quedó pensando allí, ¿habré tomado una buena decisión? ¿Habrá sido bueno ser tan generoso, tan magnánimo con este sinvergüenza que se aprovechó de inmediato? ¿Habrá sido bueno? Pero él, pensando en estas cosas, después de su decisión de fe, resulta que el Señor se le apareció y le dice a Abraham, mira para allá, mira para allá, mira para allá y mira para el otro lado, o sea, norte, sur, este y oeste, mira para todos lados, porque toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia, tal como te prometí cuando estabas todavía en Mesopotamia y allí te llamé. O sea, donde se está yendo Lot, también es tuyo. Todo te lo daré. Y entonces, ¿cómo reaccionó Abraham? Como hacía de costumbre. Levantó un altar y adoró al Señor. Nuevamente, este tema de los altares, los sacrificios, que fue tan importante en la vida de Abraham porque era su manera de adorar. En otras palabras, y ahora volviendo a Lot, después de haber sido derrotado por la avaricia, ahora es derrotado por el miedo. Claro, porque al irse alejando de Abraham, ya no contaba con toda la fuerza de los siervos, de fuerza, digamos, de protección militar que tenía Abraham. Entonces juntos podían defenderse mucho mejor, pero solo Lot dijo, ahora estoy a la merced de bandas de ladrones, de bandidos, que hay muchos en la zona, y me siento inseguro de proteger a mi familia, el ganado y todas mis posesiones. Entonces él se fue acercando cada vez más a la ciudad de Sodoma hasta terminar viviendo dentro de la ciudad. Y eso claramente es lo que habríamos hecho seguro cada uno de nosotros cuando empieza a dominarnos el miedo ante las circunstancias, ante los peligros, ante la presión, ante cualquier cosa que hay a nuestro alrededor. Hoy en día en nuestro país hay mucha inseguridad, hay mucha violencia, hay mucho pillaje y poca mano fuerte. Y seguramente nos puede dominar el miedo y empezamos a tomar decisiones que de pronto achican nuestra fe, aumentan el miedo y finalmente terminamos perdiendo gran parte de nuestra espiritualidad porque nos ha mordido el diablo y no sabemos cómo soltarnos de eso. Abraham, en cambio, comprobó que la fe verdadera echa fuera el temor y que su Dios era su galardón, su Dios era su protector. Él podía vivir en paz y así permaneció. Lot, en cambio, se va achicando en su fe, se va achicando cada vez más. No les miento cuando les digo que las decisiones tomadas en la carne, como lo está haciendo Lot, son como un verdadero remolino que nos va tirando cada vez más para abajo. En cambio, las decisiones de fe que agradan al Señor resultan en la aprobación divina y eso nos va levantando de una victoria en otra, de victoria en victoria, y la fe se va fortaleciendo, va creciendo en nosotros, se refuerza al punto de que empezamos a comprobar que las riquezas no son las que dan la paz, la riqueza no son las que dan la protección, ni el gozo ni la felicidad, sino la presencia del Señor, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Eso es lo que estaba viviendo Abraham mientras Lot lo estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque Lot estaba mordido por el diablo, mientras Abraham estaba siendo soltado de esas mordidas por la fe. Y nuestra vida, hermanos míos, nuestra vida no solamente cuenta con la fe de Abraham, porque él es el padre de la fe de todos nosotros.
además cuenta con el poder de la resurrección. Y por eso les digo con toda la fuerza que puedo, que lo que Abraham hizo, lo puedes hacer tú también. Y que Lot es el reflejo de un creyente que va de mal en peor, al punto de que después no se puede distinguir de un inconverso. Tercera y última derrota que quiero mostrarles hoy día de Lot, y por otro lado una victoria de Abraham. Hay varios episodios, hartos, en este ciclo que está en Génesis del contraste Abraham-Lot. Elegí solo 3 para no hacer de esto algo eterno, pero creo que son suficientes y tremendamente significativos. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro al pensar en Lot. Él nos dice una cosa re interesante en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. O sea, cuando Lot ya estaba en Sodoma, ya vivía allí, Dios le comunicó a Abraham que había tomado la decisión de destruir el valle. Y en ese valle estaba Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, voy a hacer caer fuego, azufre del cielo, y voy a destruir todo esto. Y comenzó la famosa intercesión de Abraham, una intercesión que tenía, por supuesto, el nombre de Lot en el trasfondo, porque su sobrino estaba allí, él sabía, y entonces dice, Señor, por favor, si algo se puede hacer, y finalmente Dios dice, ok, Abraham, hasta aquí llega tu intercesión, voy a destruirlo, pero sí, voy a rescatar a Lot, porque conozco a Lot, es mi hijo, él es justo, él sufre por lo que está pasando, pero por tonto, por malas decisiones, por carnal, por no saber hacer las cosas, finalmente está viviendo donde no debiera. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dios decidió librarlo, ¿no es cierto? Pero el punto es que Lot seguía viviendo en Sodoma. ¿Por qué? Eso es algo que vamos a ver enseguida, pero es la gran pregunta. ¿Por qué este hombre, a pesar de estar abrumado por vivir ahí, como nos dice Pedro, seguía en ese lugar? Nos dice también que las hijas de Lot se pusieron de novias con jóvenes de Sodoma. Y ahí nos está dando una tremenda pista. Por supuesto, porque su mujer, la de Lot, y las 2 hijas se adaptaron excelentemente a la vida de Sodoma. Claro, les gustó, ya no tenían ganas seguramente de la vida nómada en carpas, todo sucio y difícil para lavar, difícil para cocinar, etc. Les gustó la compañía, les gustó la seguridad, les gustó la modernidad de la época, les gustó, ¿no es cierto?, la limpieza de una casa, les gustó muchísimas cosas que encontraron, las entretenciones, o sea, había mucha gente, había jóvenes, había mucho que mirar, había de todo lo que alguien pudiera querer en esa época. ¿Qué? Ir al mall, no sé qué es lo que habrán hecho en esa época, pero mientras el miedo lo fue llevando hasta Sodoma, Sodoma se fue metiendo en su familia. Y lo que trato de decirles es que esta última o tercera derrota, que es la que vamos a ver hasta hoy, esta tercera derrota es la más terrible de todas. Es perder a su familia por estas decisiones de mordidas del diablo que en lugar de rechazarlas y orar en contra de ellas, las fue aceptando en su vida. Seguramente Lot razonó, no, yo voy a poder de alguna manera contrarrestar con mi fe, voy a convertir a toda esta gente, voy a ayudar para que ellos lleguen al conocimiento de Dios, yo voy a hacer un aporte en esta ciudad y yo con mi espiritualidad voy a poder defender la de mis hijas y la de mi esposa. Pero él no entendía que ya iba tomando malas decisiones y que por lo tanto su fuerza espiritual estaba tremendamente disminuida. Sus hijas empezaron a encantarse con jóvenes de la región, perversos, y Lot no pudo hacer nada. Las hijas entonces se iban encantando con la vida, y es algo que nos tiene que enseñar a nosotros, que debemos poner tremendo cuidado,
con quién se juntan nuestros chicos, porque finalmente van a ser vencidos por ellos si no tienen ellos mismos la fuerza espiritual para contrarrestarlo. Se juntan con gente perversa y terminan pareciéndose a ellos. Eso le pasó a las hijas de Lot y le pasó también a la esposa de Lot. Cuando llegaron los ángeles que Dios había enviado para provocar la destrucción de Sodoma, entonces, como vemos en esta imagen, le salió Lot, porque los vio venir, de alguna manera reconoció que se trataba de personas especiales, haya entendido o no que se trataba de ángeles, pero él se postró delante de ellos y les rogó, por favor vengan esta noche a mi casa, posen conmigo, sean mis huéspedes, porque él sabía el tipo de gente que había en Sodoma y lo que podían hacerle a estas personas, a estos recién llegados. Así que él los trae a su casa, los alimenta, los cuida, él está tratando de hacer bien las cosas aún en medio de esta depravación. Pero lo cierto es que cuando estos ángeles estaban con Lot y su familia, la gente de Sodoma se les fue encima y trataron de entrar a la casa, y lo que querían hacer no es otra cosa que abusar de estas personas que venían llegando. Ellos no sabían que eran ángeles de Dios. Querían abusar de ellos sexualmente, querían violarlos. Era una ciudad tremendamente pervertida. Y entonces Lot trata de salvar a estos que son sus huéspedes, hace cosas que llegan a ser increíbles para nuestra época, pero trata por todos los medios de rescatar la honra de su casa, la honra de haber acogido a esta gente, pero la fuerza que estaban haciendo los perversos era tal que los ángeles tuvieron que mostrar quiénes eran, y ellos entonces ayudaron a Lot en última instancia, y los dejaron ciegos y comenzaron literalmente a tironear a Lot y su familia para que salieran de Sodoma, porque estaban tan adaptados allí que de verdad no querían. Es más, las hijas fueron a buscar a sus novios, ellas ya estaban comprometidas, fueron a buscarlos y los novios no le creyeron a las chiquillas y no le creyeron a su suegro tampoco. O sea, la espiritualidad de ellos valía nada para los habitantes de Sodoma. Así es que como no le creyeron, no arrancaron con la familia. Y en última instancia, mis queridos, Lot, sus dos hijas y su mujer tuvieron que salir casi a tirones de Sodoma con lo opuesto, prácticamente con lo opuesto. Y comenzó la destrucción sobre la ciudad. Cayó fuego, cayó azufre, todo fue destruido como el Señor lo había dicho. Pero ocurre el último episodio tremendo de esta historia. Y es que mientras Lot y sus hijas arrancaban y tenían la orden de no mirar atrás, la esposa de Lot se le ocurrió darse vuelta y mirar. ¿Por qué? Porque en el fondo ella estaba tan enganchada con la vida de Sodoma. Ella se identificaba tanto con lo que había conocido, con esta comodidad, con esta buena vida, que no pudo creer lo que estaba ocurriendo y miró con horror la destrucción y por tanto recibió la misma paga que todos los habitantes de Sodoma y quedó convertida en una estatua de sal, como memorial, como recordatorio de que o sales de Sodoma en el corazón, en la mente y por supuesto el cuerpo, o Sodoma se te mete en la vida y finalmente termina por destruirte. Esas son las mordidas del diablo, y ya vimos varias. Y esta última y la más terrible es la pérdida completa de la familia. Porque, ¿sabes? Finalmente Lot y sus hijas arrancaron, su mujer ya había muerto, se convertía en estatua de sal, arrancaron y tenían tanto miedo que se escondieron en una cueva para habitar allí por lo menos un tiempo. Y mientras estaban en eso, y seguramente súper confundidos y con lo opuesto de haber sido un hombre tremendamente próspero, Lot, y un hombre de fe, ahora era un hombre temeroso, escondido, pobre como una rata, estaba de verdad en las últimas. Y sus hijas
que ya no tenían novios, que ya no estaban casadas, no había nada que hacer en ese sentido, se les ocurrió la brillante idea de emborrachar a su padre, tener relaciones sexuales con él para quedar embarazadas y así darle descendencia a su papá. Eso nos dice el texto y nos está asegurando algo terrible. Ellas salieron de Sodoma a tirones, salieron, pero Sodoma no salió de ellas. Y su vida, su comportamiento, simplemente reflejaba lo que allí aprendieron. En resumen, la tercera derrota es perder hasta la familia por no tomar las decisiones adecuadas para protegerla de las decisiones del mundo. Cambiar la prosperidad espiritual por la comodidad que ofrece la vida que podemos encontrar y que compra el dinero. Acostumbrarse a la perversidad en lugar de rechazarla tajantemente y hacer guerra espiritual en su contra. Eso, mis hermanos, es la tentación que vivió Lot y perdió. Esa misma tentación vivió Abraham, pero él venció. Y esa misma tentación la vives tú y la vivo yo a diario. Y tenemos que tomar decisiones de fe. Y para nosotros, con el poder de la resurrección. Porque ese poder es la nueva vida que habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es la vida de Jesucristo que está siendo formada en nosotros. Y en ti puede florecer, en mí puede florecer. Yo puedo ser como Abraham y no quiero ser como Lot. Y tú tienes que tomar esa misma decisión. En contraste, Abraham seguía prosperando materialmente y Dios le prometió que tendría un hijo de su esposa, a pesar de la avanzada edad de ambos y de que Sara era estéril. Pero Abraham creyó y por supuesto Dios cumplió. Porque cuando nosotros le creemos al Señor, Él se encarga de lo difícil. ¿Qué te parece? Eso es en resumen, mis hermanos, el mensaje de hoy. El poder de la resurrección nos libra de las mordidas del diablo. Estos pocos ejemplos nos ayudan a entender que nuestras decisiones siempre van a tener consecuencias. Las decisiones de fe en el presente nos ayudan porque el Señor se agrada de eso y nos ayuda a ir creciendo, escalón tras escalón. Pero las decisiones tomadas en la carne no solamente nos producirán pérdidas materiales, sino espirituales, emocionales y de toda índole. Créele al Señor, porque Él de verdad quiere tu prosperidad en el alma primero, pero también en todas las demás áreas de tu vida. Si tomas decisiones en la carne, Lot es un tremendo ejemplo de lo que va a pasar. De verdad, eso es exactamente lo que va a pasar. Tal vez no veas una ciudad consumida por el azufre que cae del cielo, pero otras pérdidas de otras maneras vas a sufrir, incluyendo la peor de todas, tu propia familia. Lot, no te equivoques, Lot era un creyente genuino, pero lo perdió todo por priorizar lo material en relación a Dios. Jesús, hermanos míos, resucitó. Y Jesús resucitó no solo para vencer al postrer enemigo que es la muerte, sino para que podamos usar el poder de su resurrección en nuestra vida diaria, en todas las cosas que tengamos que experimentar. Porque en definitiva, como dice la lámina, el poder de la resurrección nos libra de las mordidas del diablo. Padre, gracias por este tiempo junto a mis hermanos. Gracias por las lecciones de tu palabra y te ruego que ahora bendigas las decisiones de fe que cada uno de nosotros tiene que tomar en este día y a través del año, porque queremos agradarte y queremos que tú te agrades con nosotros. Y pido esto, Señor, con mucha gratitud, en el nombre del que vive, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Que el Señor les bendiga. Los quiero mucho. Feliz domingo de resurrección. Chao, chao.